vamos ahora sí a la zona de Ballesteros Sur, ahí laburando nuestro compañero Juan Manuel Fernández con toda la información de lo que viene pasando en la búsqueda de este niño que se llama Lian Gael Flores Zoraide. Y está desaparecido desde el sábado. Juan Manuel, te escuchamos, adelante, buen día. Hola César, buen día para todos. Efectivamente, hace apenas algunos minutos terminó la conferencia de prensa que brindó la fiscal adjunta, Bettina Croppi. Te lo resumo. Básicamente lo que hizo es una síntesis de lo que se viene actuando hasta el momento, sin brindar mayores precisiones y amparándose siempre en el secreto del sumario. Lo que más o menos ya sabíamos. Hasta el momento hay 25 celulares secuestrados, hay 6 vehículos que han sido secuestrados, entre ellas 3 camionetas blancas. Nos dijo que se están haciendo cruces de llamadas en un radio en donde hay muy pocos celulares activados, porque estamos hablando de una zona rural. Los ubico, está Ballesteros, a la vera de la autopista, 8 kilómetros más adentro Ballesteros Sur, y 3 kilómetros al sur está este cortadero en plena zona rural. En ese sitio se montó lo que se denomina la zona cero, con carpas, están los camiones de gendarmería, están los equipos técnicos que llevaron de la policía judicial, pero resumiendo, es muy poco lo que tienen hasta ahora y las precisiones que nos han brindado. Entre otras cuestiones porque aquí, ante una pregunta que le hicimos a la fiscal, si había algún elemento que les permitiera evaluar la posibilidad de que esta causa pase a la justicia federal, nos dijo que no. ¿Y por qué es importante? Porque si se tratara de un caso de secuestro o si se tratara de un caso de trata, la competencia es federal y por lo tanto debería ser la fiscal de Belleville la que investigue, la fiscal federal de Belleville, la que investigue este hecho. Esto habla de que todavía se sigue investigando la desaparición de un niño y no más que eso. Si tuvieran más elementos y pistas más firmes que debieran involucrar ya la competencia federal, entonces estaríamos hablando de otro tipo de investigación. La fiscal además ha dicho que el secreto de sumario no le permite ahondar en algunos detalles, como por ejemplo la declaración que hizo el papá de Lian, que recordemos estuvo 8 horas en la fiscalía sometido a un interrogatorio realmente muy extenso para que simplemente se lo considere como, alguien que pueda aportar datos. Estaban indudablemente sondeando la posibilidad de que supiera algo más y no lo estuviera diciendo. Recordemos que en algunas entrevistas él reconoció que tenía deudas y que eso lo complicaba un poco, pero sigue siendo simplemente un testigo. Ni siquiera pesa sobre él una imputación. Apenas a lo sumo habrá alguna sospecha. Suele ser de rigor que en estos casos se investiga el círculo íntimo como una de las primeras medidas, pero más allá de eso no hay otros testimoniales recabadas y por lo tanto la investigación sigue tal como comenzó el sábado a las 6 de la tarde, cuando el papá dijo que Lian había desaparecido de su vivienda. Un detalle muy importante, el alerta Sofía. Se habla mucho acerca de este operativo que se despliega cuando se desaparece un niño, en donde se empiezan a bloquear y rastrear comunicaciones, se hacen algunos controles en rutas o caminos, por si alguien está llevando oculto, por ejemplo, al niño. Y esta alerta Sofía aquí se lanzó el domingo en horas de la siesta, es decir, 24 horas después de la desaparición del niño. Algunos nos preguntábamos, haciendo un balance de la conferencia, si eso no eran muchas horas para declarar una situación casi de emergencia que se tiene que desplegar en estas situaciones. Bueno, algunas autoridades judiciales nos decían en off que en realidad desde el 2018 hasta ahora solamente 6 veces se ha activado el alerta Sofía, incluyendo este caso. Y por lo tanto no lo consideraban un dato relevante que 24 horas después se hubiera decidido desplegar ese operativo. Juan, ¿por qué Bettina Croppi aparece allí en el escenario? Que entiendo es una fiscal
vinculada a temas de familia? En realidad, yo sospecho pura y exclusivamente por cierto aplomo a la hora de declarar ante los medios. Tal vez el fiscal general no tenga esa gimnasia que Bettina Croppi adquirió siendo una fiscal de instrucción. Pero no hubo una explicación de por qué ella en concreto. Por ejemplo, aquí estaba el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, pero dijo que él no iba a hacer declaraciones porque estaba todo en manos de la justicia. Y que, por lo tanto, la vocera autorizada era la fiscal adjunta. Está bien. Aporto algún dato extra. Sí. Se habla mucho acerca del contexto de vulnerabilidad en el que vivía Lian y su familia. Efectivamente, estamos hablando de un cortadero de ladrillos. No vamos a descubrir nada acerca de las condiciones en las que vive y trabaja esta gente. La casa es muy precaria, porque habitualmente estos contratos de parcería duran 3, 4 años y luego esta gente se va. Por lo tanto, la precariedad de la casa se explica por eso. Y además se repite en cada uno de los cortaderos que vamos a ver a lo largo y ancho de esta provincia. Otro dato, que hablaban de que los chicos dormían abajo de un tractor a la hora de la siesta, es también desconocer un poco cómo se vive en la ruralidad. Habitualmente los chicos andan, hacen travesuras, se suben a los árboles, se esconden, juegan en el campo. No es una situación que hable concretamente de un estado de abandono. De hecho, un colega recién llegaba desde la escuela de Ballesteros Sur, había tenido la posibilidad de charlar con la directora del colegio, que no quiso dar entrevistas, pero daba un dato que no me parece menor. Dice, esa familia es impecable, todos los chicos están escolarizados. Le han ido a empezar la sala de 3 en estos días. El papá, dice esta directora, es el primero que trae las fichas de salud de cada uno de sus hijos. Todos en perfectas condiciones siempre, dice, nunca advertimos una situación de abandono sobre los niños. Por lo tanto, no me parece un dato menor. Y seguramente es un dato que estará en manos de quienes están haciendo la investigación. Porque si lo pudimos recabar los periodistas, imagínense quienes estuvieron no solo rastrillando, sino también hablando, preguntando acerca de el contexto en el que viven esta familia y todos los vecinos. Otro dato, también se habló de una persona con antecedentes de abuso sobre niños que era vecino a esta gente. A ver, estamos hablando de una vecindad rural, es decir, 1.500, 2.000 metros, se considera un vecino. Pero esta persona está cumpliendo condena, por lo tanto, debieron descartar ese dato rápidamente. Juan, me parece que la investigación avanza a tientas. Juan, contame un poquito cómo es la morfología del lugar. O sea, es un cortadero de ladrillo que está a la vera de la ruta, tenés que ingresar por un camino muy extenso para llegar a la casa. ¿Hay otras casas antes de llegar a la casa de Lian? No, cuando uno atraviesa Ballesteros Sur, que es un pueblo muy pequeño, transita unos 3 kilómetros hacia el sur en un camino de tierra, y a la izquierda del camino, ingresando 50 metros, ahí ya se pueden advertir los 3 hornos de ladrillo, las 3 horneadas que están ahí listas para vender, y también detrás de los hornos esta casa construida con ladrillos bloque, con unas chapas, y donde, bueno, se alcanza a ver un tractor, un vehículo de la familia, algunos otros elementos del trabajo, todo bastante desprolijo, pero cuando estarán escuchando las campanadas de la iglesia de Ballesteros, espero que me puedan escuchar con claridad. Sí, perfecto, Juan. Y el lugar, estamos hablando de una zona sin árboles prácticamente, con campos de soja a 50 metros de la casa, con algunos sembradíos de sorgo. ¿Por qué digo esto? Soja, estamos hablando de 30 centímetros. Un chico de 3 años se para y se lo puede ver perfectamente. El sorgo es muy bajito, tendrá 50 centímetros. Aún con dificultad también se puede ver claramente a un chico. No vi en las inmediaciones sembradíos de maíz, pero sí un poco más alejados de la vivienda, a algunos kilómetros. Ya estamos hablando de un cultivo que tiene
en esta época del año casi 1,80 m. En ese caso sí hay mucha preocupación, pero ya estamos hablando de que un chico que se fue a las 3 de la tarde, supuestamente, caminando, descalzo, en plena ola de calor, uno no imagina que llegue hasta esa zona donde hay maizales. Claro. Por eso, la verdad es que la posibilidad de que alguien haya ingresado y se lo haya llevado, indudablemente resulta una hipótesis mucho más plausible que la de un niño perdido, que empieza a caminar y se pierde y no lo hallan, porque el rastrillaje se hizo de manera muy intensa y hasta con 14 drones, 12 de los cuales tienen una cámara térmica. Juan, por último, he visto en muchos canales de noticias de Buenos Aires que, bueno, están transmitiendo en vivo todo el tiempo, con lo cual tienen que llenar un poco permanentemente ese espacio, y en el marco de eso vi muchas teorías a lo caso Loan, ¿no? Donde, bueno, cada uno va repitiendo alguna información, todo muy poco chequeado. ¿Se nota eso también? ¿Están los móviles, los canales de Buenos Aires? Totalmente, y ustedes no se imaginan lo que terminan diciendo en algunos casos. Uno de los cronistas de uno de esos canales de Buenos Aires habló del peligro que representaba un chancho de la familia que estaba por la zona. A ver, cuando hablamos de un chancho, todos sabemos que son peligrosos en determinadas circunstancias. En este caso estamos hablando de un lechón que no debe tener más de 10 o 12 kilos. Imposible que dañe a un niño. También se habló de una curandera y de la abuelita. Un mensaje que hallaron en el teléfono del padre, donde supuestamente esta mujer le dice: ya tengo lo tuyo. Ahora, eso representa una sospecha, indudablemente es un hilo del cual hay que seguir girando para ver si aparece algo más. Pero nos decían que en esta zona donde hay otras familias bolivianas, esta curandera los visitaba casi todos. A lo mejor ya tengo lo tuyo, no sé, tengo los 20 ladrillos que me pediste, o a lo mejor es otra cosa. Entonces, también esto hay que enmarcarlo en una cultura muy particular. Estas familias bolivianas también tienen sus costumbres, y por ahí también el curanderismo forma parte de esa cultura. Recordemos, este hombre debió recibir la asistencia del cónsul de Bolivia en Córdoba, Santos Rodríguez Laura, que se llegó hasta la zona para tratar de agilizar o fluidizar de alguna manera, no sé cómo explicarlo, la comunicación de este hombre con las autoridades, porque él habla con bastante dificultad del castellano. En realidad ellos hablan quechua, nos decían. Yo la verdad pensé que podía ser aymara, pero nos dicen que es quechua. Y de hecho la mamá de Elian no habla español. Mirá vos. Ella se comunica en quechua. Por lo tanto estamos hablando de hasta una configuración cultural de la familia que también tiene que considerarse a la hora de establecer hipótesis y de continuar la investigación. Juan, excelente la crónica, el relato, muy agradecidos de tu aporte desde allá con mucha información. Te mandamos un abrazo y cuando vos lo dispongas volvemos.